Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MediaMed. En esta ocasión estudiaremos el tema de torsión. Primero, veremos cómo se deforma un cilindro sólido como el que tenemos aquí en la figura al aplicar un par de torsión. Para esto, el cilindro se encuentra fijo en el plano ZI y se le aplica un par de torsión en el otro extremo, es decir, en el extremo libre. Entonces, nosotros antes de aplicar este par de torsión T, tenemos el plano de color verde. Y al momento de aplicar este par de torsión, este se deformará oblicuamente, quedando con la forma del plano amarillo. Ahora, si nosotros consideramos a una cierta distancia X del origen, tendremos que en esta sección transversal se va a formar un cierto ángulo entre el plano verde y el plano amarillo. A este ángulo lo denominaremos como φx y a su vez este ángulo se denomina como ángulo de torsión. Y este ángulo tiene la particularidad de que en el extremo fijo, es decir, cuando x es igual a 0, va a tener un valor igual a 0, mientras que cuando el x tiende a la longitud de la barra o a la longitud del cilindro, este phi de x llega a su valor máximo. Ahora, para entender cómo esta distorsión deforma el material, aislaremos un pequeño elemento situado a una distancia radial r. Este pequeño elemento se encuentra representado o destacado con el color amarillo. La cara frontal y posterior del elemento sufrirán deformaciones distintas, donde la cara, que se encuentra situada a una distancia x, girará una cantidad de phi de x, mientras que la cara, que se encuentra a x más delta x, girará una cantidad de phi de x más delta phi. Debido a esta diferencia de giro, se forma en el elemento un ángulo gamma, el cual se sitúa aquí. Este ángulo puede relacionarse con nuestra longitud delta x y con la diferencia de ángulo de rotación delta phi, ya que si estos deltas los pasamos a diferenciales, es decir, un delta de x, un diferencial de x, perdón, y un diferencial de phi, podemos obtener por la fórmula de longitud de arco que el segmento BD va a ser igual a R, que es la distancia con respecto al eje del cilindro que se encuentra en nuestro elemento, por el ángulo que en este caso sería delta phi, o si consideramos el ángulo gamma, sería nuestra distancia con respecto al segmento, que sería delta x por el ángulo que se forma ahí, que sería gamma. Y por lo tanto, podemos obtener de esta igualdad que gamma va a ser igual a r por el cociente entre de phi y de x. Pero además tenemos que dx y de phi son iguales para todos los elementos situados en puntos dentro de la sección transversal en x, es decir, la distancia x. Y entonces este cociente de phi en dx va a ser una constante. Y la ecuación que acabamos de obtener establece que la magnitud de la deformación unitaria cortante para cualquiera de los elementos varía solo con la distancia radial r, desde el centro del cilindro. Entonces, podemos decir en otras palabras que la deformación unitaria cortante o gamma dentro del cilindro varía linealmente a lo largo de cualquier línea radial desde 0 en el eje del cilindro hasta un máximo en su periferia. Entonces, si desarrollamos un poco más esta expresión, podemos obtener una expresión que nos relacione gamma con su valor máximo, el cual se encuentra en la periferia.
Entonces, si realizamos la siguiente operatoria y supuestamente tenemos que la deformación máxima que se va a dar en el radio del cilindro, que en este caso lo notaremos como R mayúscula, se reduce a que gamma es igual a R, a donde estemos evaluando la deformación unitaria cortante, partido el radio del cilindro por la deformación máxima que puede tener el cilindro. Bueno, esto ha sido todo por este video. Los dejo invitados a ver la continuación de este video donde terminaremos con el tema de torsión. Hasta luego.